Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo 6 el día de hoy. El versículo 1 dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Me detengo. El maestro va a enseñar ¿a quién? A los discípulos. Ya sabemos por la clase pasada qué es un discípulo, a qué obstáculos se tiene que enfrentar y qué condiciones tiene que tener. Quiere decir que esto que vamos a leer es una enseñanza para los discípulos del Maestro Jesucristo. Ahora, es interesante que en esta porción de la Biblia, la primera palabra que sale de la boca del Maestro es una revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Bienaventurados. Esta palabra significa dichosos, felices, gozosos. Ese es el deseo y la intención divina para tu vida y para mi vida. Ahora tiene cabida una pregunta. Si esta es la intención de Dios para mi vida, que sea dichoso, que sea feliz, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué siempre tenemos encuentros con la tristeza, con las lágrimas, con el dolor y la decepción? Bueno, porque en muchas situaciones que tú te buscas y que yo me busco, forman parte la disciplina de Dios para nosotros, estos elementos que son muy amargos para nuestras vidas. Son los medios para alcanzar un fin. En otras palabras, en muchas oportunidades Dios te ama tanto que permite que pases por ese calvario, esa situación triste, para recordarte que separados de Él nada puedes hacer. Recuerda el obstáculo número 2 de un discípulo. Hay una rebeldía que mora adentro de nosotros que nos incentiva a estar en contra de la voluntad de Dios. Y cuando escuchamos primero esa rebeldía, que la voluntad de Dios, atravesamos tristezas, lágrimas, decepciones, etcétera, etcétera. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama disciplina, primera forma de tratar Dios para con sus hijos. Hay una disciplina. Es posible que hay una advertencia antes de que te des el golpe. No prestaste atención a esta advertencia. Viene una disciplina física, azota a todo aquel a quien tiene por hijo. Entonces, la felicidad es algo que Dios busca para nosotros, bienaventurados, dichosos. Pero la felicidad de Dios para nosotros es conseguida de una forma diferente. Es concebida también de una forma distinta a la felicidad que los hombres buscan. La felicidad es algo que todos los seres humanos quieren conquistar. Y el hombre sostiene dos puntos de vista acerca de aquello que produce felicidad: el tener y el hacer. Cuando yo tenga esto, estaré en paz. Si yo logro hacer esto, voy a ser una persona sumamente feliz. Pero nuestro maestro rompe estos paradigmas ignorándolos por completo. Ninguna de sus bendiciones para tu vida y para mi vida tienen que ver con el tener o con el hacer. Las bendiciones de Cristo para ti y para mí, todas tienen que ver con el ser. El ser es muy distinto al hacer o al tener. El ser lo es todo. La bendición de un hombre depende únicamente de lo que él es en su interior. Todas las bendiciones de Jesús abarcan la vida humana de una forma humilde, de la forma más humilde. Y para poder conseguir esa felicidad desde la perspectiva de Jesucristo, el carácter es lo primordial.
Tener el carácter conforme a la voluntad de Dios. Por eso este video se llama La supremacía del carácter. Hay una progresión, cuando tú lees las bienaventuranzas, que ya las vamos a leer, hay una progresión definida en estos versículos. Muestran cómo la persona empieza con su propio sentido de pecado y finalmente llega a ser un hijo de Dios. Yo quiero invitarte a que leas conmigo Mateo 5 del 3 al 6 y vamos a detenernos en cada una de las bienaventuranzas para encontrar un patrón de un carácter y que si nosotros practicamos en nuestra cotidianidad ese carácter, podemos conseguir la felicidad de Dios para nuestra vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Corrijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa humildad delante de Dios. Es nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Cómo debe ser nuestro carácter con relación a ti mismo, el cual percibimos nuestra necesidad constante de habitar en Él? La admitimos. Debemos vaciarnos antes de que Él pueda llenarnos. Esta bienaventuranza es lo opuesto a la autosuficiencia. ¡Qué ironía! Que el mundo, los motivadores, muchos pastores ahorita quieren enseñar, tú lo puedes, despierta el tigre que hay en ti, tú puedes lograr esto y mucho más, pero la primera bienaventuranza es los pobres en espíritu. Nosotros reconocemos que nuestra suficiencia no depende de nosotros mismos. Nuestra plenitud, cuando nosotros nos sentimos completos, no depende de lo que tenemos o de lo que hacemos. Depende de que Cristo empezó a morar en nosotros. Que solamente Él puede llenar algo que nada ni nadie puede llenar. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sin Dios no queremos hacer nada. Reconocemos que hay pobreza en nuestro espíritu. Reconocemos que hay una necesidad de que Él nos llene. Que solamente Dios puede darme la paz para poder mantenerme en pie delante de tanto caos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso significa tristeza por el pecado que invita al arrepentimiento. Es una sensación que nosotros hemos llegado al punto de que conocemos que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios te ve en cada instante de tu vida y reconocemos que todos los días le ofendemos. Reconocemos que no merecemos tanto amor de su parte. Reconocemos que son muchas más las veces que tomamos decisiones sin involucrarlo a Él que involucrándolo a Él. Reconocemos que somos hipócritas, que somos mentirosos, que somos envidiosos, que somos arrogantes, que somos incrédulos, y todo esto nos lleva a una sensación de pobreza, la cual únicamente se puede saciar y calmar a través del arrepentimiento. Padre, me siento pobre, me siento sucio, perdóname. Hoy necesito de tu perdón, hoy necesito de tu gracia, Señor. Esto es una actitud de nosotros hacia el pecado, una verdadera tristeza, no solamente por tu pecado, sino por el pecado de los demás, por el pecado de las naciones, por el pecado de las iglesias, por el pecado de tu familiar. Te da tristeza y dolor lo que un ser creado a imagen y semejanza de Dios puede llegar a hacer. Esa es la actitud de los bienaventurados que lloran.
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros estamos esperando ante Dios por su misericordia. Es nuestra actitud hacia otros. Nos dejamos enseñar y no nos defendemos cuando estamos equivocados. Porque hay una arrogancia y hay una rebeldía por nosotros que cuando nos quieren corregir, ¿y quién se cree este? Pero nosotros somos mansos y la mansedumbre no es debilidad. Hay que comprender que la mansedumbre es reconocer que nosotros no vamos a afirmar nuestros propios derechos, sino que vivimos para la gloria de Dios. Los seguidores de Jesucristo deben demostrar mansedumbre, y ser manso no es ser menso. Ser manso no quiere decir que no vamos a censurar nuestras convicciones y no vamos a decir y proclamar la verdad. Yo puedo ser manso, pero si estoy viendo delante de mis narices que hay pecado y tengo la posibilidad de decir y de advertir, con mansedumbre lo voy a hacer. Jesús fue manso y a pesar de que fue manso, echó fuera del templo a los cambistas. No quiere decir, bueno, Dios nos manda a ser mansos y no puedo opinar, no puedo hablar de este tema porque es muy complejo, porque voy a herir susceptibilidades. La mansedumbre no significa que seas menso. Estamos en mansedumbre, pero cuando se trata de defender el Evangelio, de defender las doctrinas y principios bíblicos, de defender nuestro libre culto, la familia, la vida, el matrimonio, lo hacemos por amor en mansedumbre. Hay una gran diferencia con esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos clamando la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Si tú únicamente estás esperando la justicia de los hombres, hermano, te lo voy a decir en venezolano, ahí te secas. La justicia de los hombres siempre será injusta. O damos de más o damos menos. Nosotros, los seguidores de Jesucristo, los que nos llamamos discípulos del Maestro, clamamos la justicia de Dios. Aquí se expresa nuestra actitud hacia Dios. Recibimos su justicia por fe, por cuanto la pedimos. Un verdadero discípulo tiene apetito por las cosas espirituales. Señor, el mal está tomando el control. Más naciones caen en poderes malévolos, satánicos, que buscan pervertir nuestras generaciones. Yo estoy clamando por tu justicia, Dios. Ven pronto a poner orden en este desastre. Señor, ten misericordia de nuestros hermanos, de los que aún no te conocen. Tú eres un Dios justo y soberano. En tus manos estamos. Líbranos, oh Dios, del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si te fijas en estas 4 bienaventuranzas que acabamos de realizar, o leer más bien, vemos una actitud hacia nosotros mismos. Vemos cuál debería ser nuestra actitud hacia nosotros mismos. Vemos cuál debería ser nuestra actitud hacia el pecado. Vemos cuál debería ser nuestra actitud hacia otros. Y vemos cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios. En estas bienaventuranzas se encierra la supremacía del carácter de un discípulo de Jesucristo. El resto de las bienaventuranzas muestran los resultados de la nueva vida en el creyente, que la vamos a estudiar para el próximo miércoles. Todo esto que te acabo de narrar son motivos de oración. Empieza a estudiar cada bienaventuranza, y que cada bienaventuranza sea una daga que pueda acorralarte.
sea una verdad de Dios a través de la cual tú puedas compararte. Yo no estoy haciendo esto. Yo le pido a Dios que me dé paz, que me dé sabiduría, pero no estoy fortaleciendo mi carácter. No estoy sintiendo pesar y no tengo una actitud correcta hacia el pecado, hacia mí, hacia otros, hacia Dios. ¿Cómo me puede bendecir Dios así? Si no le obedezco, si no le creo, si no estudio su palabra. Cada una de estas bienaventuranzas, repito, son motivos que tienes para acercarte a Dios.